Queremos honrar tu nombre, escuchando tu palabra y poniéndola en nuestro corazón, permitiendo que tu Espíritu Santo nos enseñe y deseando ponerla por obra. Te suplicamos que la enseñanza que hoy vamos a recibir del libro de Romanos, que vamos avanzando poco a poco, nos llene de fe, de claridad en lo que creemos y también que podamos compartirla y entender a los otros que no te han conocido. Te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El juicio de Dios es imparcial. Hace 8 días hablamos que el juicio de Dios es justo. Ahora vamos a hablar que el juicio de Dios es imparcial. Ahora, yo voy a hacerles una pregunta. ¿Cada cuándo juzgamos? Bueno, la pregunta anterior sería, ¿juzgamos? Sí, sí juzgamos, todos juzgamos. Por ejemplo, alguien juzga y dice, llegaste demasiado temprano. Otro juzga y dice, para mí llegaste tarde. Y así. Para mí no trabajas y para otro dice, para mí trabaja mucho. Y los juicios son parciales. Y ya dijimos que uno sí se puede equivocar cuando juzga, pero Dios no se equivoca. Entonces tenemos que saber cómo Dios va a juzgar. Porque si yo creo que Dios va a juzgar conforme mi mente, conforme mis pensamientos, estoy totalmente equivocado. Por eso en los matrimonios siempre hay dificultades, porque no se ponen de acuerdo en los matrimonios. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque dice uno, yo te quiero mucho, y la otra persona dice, si así me tratas, ¿cómo es que me quieres mucho? Si no me quisieras, ¿qué me harías? No, te estoy diciendo en serio que te quiero mucho. No, mejor no me quieras, mejor ya me voy de la casa porque no te aguanto. Entonces, ¿dónde está el problema? En el juicio, que alguien piensa que tiene la razón y el otro tiene la razón. Y ese es un problema constantemente. Luego van con un consejero y le preguntan, yo tengo un problema. Ahora falta que el consejero también esté en la razón, ¿verdad? Porque luego el consejero puede decir, no, para mí no está bien. Usted no está bien, sí está bien. Y eso es lo que yo quisiera que vieran. El juicio de Dios es imparcial porque no va a haber favoritismo. Dice aquí la palabra imparcial significa que procede o juzga sin tomar partido, permaneciendo neutral, con objetividad. Sinónimos: ecuánime, equitativo, justo, neutral y no tiene favoritismos. Casi todos nos enojamos, y algunos más que otros. Otros son más prudentes y no demuestran el enojo. Parece como si no se enojaran, pero otros son muy explosivos y hasta señalan la puerta de la calle por si no te gusta vivir conmigo. Y eso pasa aún entre cristianos. Dijera uno, no, sí pasa, porque los errores de juicio vienen por nuestro antecedente de que alguien nos enseñó a pensar si es bueno o es malo. Y una vez, hablando de matrimonios, una persona dijo, yo ya quisiera tener la esposa que tienes. Yo no la maltrataría porque la esposa que tú tienes, mira, la mía ya no está conmigo. Entonces, ¿qué es el juicio correcto? El juicio correcto e imparcial es el juicio de Dios. Yo quiero que piensen que Pablo tenía que esclarecer quién tenía la razón. Si los gentiles que no conocían a Dios, conforme a la ley escrita, la ley de Moisés, o quién tenía la razón, los judíos. Y ustedes se acuerdan que hemos hablado de que unos y otros hacían lo malo, pero tal vez eran más condenados aquellos que conociendo la ley de Dios no la hacían. Y por eso tenemos dos pueblos. Uno que es el pueblo judío o la nación hebrea con sus 12 tribus, y una de ellas es Judá, y a todos por generalidad se les dice judíos. Ellos tienen la ley de Moisés, y ellos la leen en las sinagogas todos los sábados. Y si usted conoce una persona que se dice adventista, ella su negocio dice, no se abren los sábados.
porque guardan la ley, el día de reposo. Entonces, ¿quién va a tener razón? ¿Los judíos que tienen la ley, que la leen todos los sábados, o los gentiles? Y dirían los gentiles, no conocen la ley, los gentiles no tienen la ley de Moisés, entonces no van a ser culpados. No, fíjense, lo que pasa es que los gentiles llevan la ley escrita en sus corazones, aunque no tienen ley escrita en papel. Entonces, ambos, judíos y gentiles, los judíos y nosotros los que no somos judíos, de todos los países del mundo, tenemos el conocimiento moral de la ley. Les voy a decir cómo. Hay personas que no tienen la ley, que no son judías. Es más, ni son cristianas. Y son personas que tienen buena moral, son honestos, son trabajadores, tratan bien a sus hijos, distribuyen bien sus recursos, no son tramposos, pero no son cristianos, ni son judíos. Y esa es la demostración más clara que hay personas que demuestran que tienen la ley escrita en sus corazones. Hacen lo que todos tenemos. Los que no sabemos la Biblia, cuando nosotros abandonamos ese conocimiento moral de la ley en nuestras conciencias, pecamos. Bueno, para que todos estemos igual, Pablo dijo en Romanos, bueno, vamos a verlo más adelantito, que todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados en un día. Si anduvimos en obediencia a lo que nuestra conciencia nos decía, o andamos en obediencia conforme a la Biblia que leímos. Tenemos dos fuentes, entonces, para ser obedientes. Hay que escuchar las dos voces, la conciencia y la palabra de Dios. Y vamos a empezar con Romanos 2:11. Dice aquí en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene chiqueados. Dios no escoge a las personas por lo que Él cree. Él no decide quién va a obedecer y quién no. Él busca la salvación de todos. Pero cada persona se porta como quiere. Entonces yo puedo ver aquí que no hay acepción de personas para con Dios. Cuando dice no hay acepción de personas, significa no hay escogidos, sería una acepción, y hay otros destinados para la condenación eterna. No dice eso la Biblia. La Biblia dice no hay acepción de personas para con Dios. No distingue condenados y no condenados. Y cuando dice no hay acepción de personas, no está refiriendo solo a eso, se está refiriendo a los gentiles que no tienen ley escrita y a los judíos que tienen la ley escrita. Eso es lo que dice Romanos 2:11. 2:12. Todos hemos pecado, todos seremos juzgados por Dios, por su ley escrita o por su ley en nuestros corazones. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hay dos formas de juzgar de Dios. Una, lo está diciendo bien claro. Los que no tienen ley, conforme lo que sienten en sus corazones que deben de hacer. Y los que tienen ley, pues por lo que escucharon. No recuerdo, pero un hermano decía, ¿cuántos mensajes de predicación hemos escuchado en 20 años de asistir? Dice, y esos 20 años, alguna vez hemos dicho ese mensaje y ya lo habían dado. Pero el problema no es ese. El problema de esos mensajes, ¿cuántos estamos obedeciendo? Y es muy difícil contestarlo por esto. Hay cristianos que siendo cristianos dejaron de seguir a Cristo. Y son cristianos. No se reúnen. ¿Qué pasó ahí?
Pues Dios decidió no reunirse. Pero cada quien como haya vivido va a ser juzgado. Ustedes recuerden que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. Pero Dios quiere obras. Y las personas se conocen por sus hechos. Por lo que hacen, por lo que platican, como dicen, como trabajan. Entonces yo no estoy diciendo que yo sé quién anda bien, quién anda mal, yo no sé. Pero sí dice la palabra en el 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. A ver, a mí me encanta la ley de Dios. Los 10 mandamientos y los 630 mandamientos, yo los quiero seguir. Muy bien. Entonces, cúmplelos todos. Si tú no cumples uno de los 10 mandamientos, nada más uno de los 10, es como si no cumplieras a los 10. Entonces, ¿cómo te vas a salvar? Yo no digo que cumplir la ley es malo, no digo que debe ser cumplida, pero como nosotros no podemos, y el juicio de Dios es imparcial, entonces lo que hizo Dios es, voy a mandar a mi Hijo Jesucristo. Él va a morir por todos aquellos que se arrepientan de no poder cumplir los 10 mandamientos. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a partir de Cristo, yo busco hacer mejor y por amor la salvación. Busco compartirla, busco vivir en ella, busco buen testimonio para con Dios y para con los hombres. Porque sé que no es porque oí muchos mensajes, porque era el pastor, porque era el de la alabanza, porque era el que daba estudios, porque era el de la cocina, porque era quien sea. Si una persona haga lo que haga, no obedece a Dios, no se va a salvar. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿quién se va a salvar? El que crea en Jesús, que Él sí cumplió la ley totalmente. En el pasaje, en el versículo número 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos. Los que no tienen ley, los que no conocen la Biblia, los que no conocen los 10 mandamientos, ni los 630, Dios va a ver sus hechos. Y ellos tienen ley igual que nosotros, pero sus hechos van a salvarlos o condenarlos. Por eso el juicio de Dios es imparcial. No va a haber chiqueados, no va a haber favoritismos, no va a ser injusto. El juicio de Dios no va a fallar. Y con esto, hermanos, como iglesia tenemos que pensar muy seriamente, dejar de ser orgullosos, necios. Debemos dejar de ser como, yo sí hago las cosas bien, que no las hace mi esposa o mi esposo. Dios no quiere eso. Dios quiere que busques la santidad, la obediencia, el amor. Y que si alguien no lo hace, lo busquemos para orar por él y ayudarlo, apoyarlo. Dice aquí entonces que los gentiles van a ser juzgados por lo que hagan. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que hablen los gentiles, los que hablen, ahora sí con ignorancia, cuando uno va a compartir el evangelio, uno ya sabe que Jesucristo es el Salvador y uno va a decir a una persona, mire, Cristo viene a salvarle. Y si esa persona empieza a escuchar y empieza a aprender, Dios está tomando en cuenta, está viendo su actitud. Pero si una persona rechaza el evangelio, eso le va a acusar. Alguna persona dijo alguna vez, mire, no me hable más de Dios, no me hable. Porque si usted me habla de Dios, voy a conocer lo que debo hacer
Y si voy a hacer cosas que usted me dijo que la Biblia dice que no haga, me voy a sentir muy mal. Mejor prefiero no saber nada de Dios. Así dijo. No me inquiete, váyase. Porque quería vivir ignorantemente, pero para hacer sus cosas conforme él creía. Y no quería conocer el mensaje de Dios, pues él era ley para sí mismo, aunque no conociera el Evangelio. Y sus hechos lo mostraban. Entonces, hermanos, uno tiene que pensar, ¿mi vida tiene que demostrar que soy cristiano? Claro que sí. Claro que sí, porque la salvación produce el fruto del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado, hermanos. Si no tenemos el fruto del Espíritu, entonces, ¿qué está pasando? Ahí tenemos que considerar eso. Ahora sí, Romanos 3:10 y 3:23, tanto gentiles que no tienen ley escrita, la ley de Moisés, como los judíos, dice Romanos 3:10 y 3:23, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni uno. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, cuando nos reunimos aquí, somos pecadores, todos. Y debemos ser todos redimidos por la sangre de Jesús. Él es nuestro Redentor. Entonces uno tiene que pensar en eso. El último versículo que vamos a ver es el 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice que habrá un día, y ese día Dios juzgará de manera imparcial. ¿Y cómo lo va a hacer? Por Jesucristo. Dios juzgará. ¿Y qué juzgará? Juzgará aún los secretos de los hombres. Me quiero detener tantito ahorita para decirles, y yo también lo he experimentado, ¿cuántos decimos totalmente la verdad siempre? ¿Verdad que no? Hay cosas que hemos hecho mal, hemos pensado mal, hemos dicho mal y no las contamos. Casi siempre cuando contamos un problema, contamos la parte que nosotros somos los buenos. ¿Se han fijado en eso? Es que la vecina, es que el vecino, es que el patrón, es que el jefe, es que mi hijo, es que mi esposa, y siempre estamos diciendo lo otro. La predicación del hermano Joel era, ¿acaso no seré yo? ¿Se acuerdan de la predicación? ¿Acaso no seré yo? Pues no pensamos así, pensamos que el otro tiene la culpa. ¿Por qué? Porque no hablamos de los secretos. Y los secretos son cosas que hemos pecado, y yo sé que ustedes no saben mis secretos, ni se los voy a contar. Y ustedes y yo tenemos secretos. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que no debimos haber hecho, ni pensado, ni dicho, pero las hicimos. Por eso los juicios son imparciales. Pero es imposible. Por eso es imposible, porque una persona dice la parte que le duele. Dice la parte en la que él tiene razón. Pero los abogados dicen, gracias, ahora vamos a escuchar el testimonio de la otra persona o su defensa. Y la otra persona cuenta. Y entonces ahí está el problema. ¿Quién tendrá la razón? La Biblia dice que ninguno. Los dos son culpables. Voy a decirlo con dolor para mi corazón. Cuando un matrimonio no funciona, la culpa es del hombre. Porque el hombre no ha tenido la sabiduría ni la comunión cercana con Dios para conquistar a la obediencia a su mujer. Y el hombre no la va a obligar, la va a conquistar como Cristo conquistó a su iglesia. Es un hombre que no funciona, es un hombre que le da en la torre a la esposa, le da en la torre al hijo o a la hija, a los parientes, y son puros problemas. Porque la mujer
toma un lugar que no le corresponde. Los hombres vemos los problemas y nos ponemos fuertes y decimos, yo lo resuelvo, yo veo eso. ¿Y las mujeres saben lo que hacen? Chillan y agarran el teléfono y empiezan a decir, tengo un problema, tengo un problema. Y empiezan a decirle a todos que oren por ellos. Las mujeres son muy comunicativas, así las hizo Dios. Pero no van a solucionar el problema, se va a incrementar porque ya la otra persona que escuchó ya entendió una cosa o entendió otra. El juicio ya se hizo parcial. Y empiezan las voces de, hay pobrecito y hay pobrecita. Y hay quienes tienen preferencia por uno y por otro. Hermanos, el juicio de Dios no va a ser así. Quiero que veamos unas citas que Dios conoce los secretos de los hombres. 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Dice ahí, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué mira Jehová? El corazón. Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El 2 también. 139:2 dice, dice, quiere decir más versículos, pero ustedes lo leen en casa. Pero vean el Salmo 139 cómo no se le puede engañar a Dios. Dice ahí, 139:2, nomás con ese y en la casa leen todos los demás. Dice, tú me has conocido, mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe quiénes somos. Entonces yo puedo amanecer, y Dios dice, no vayas a hacer lo que soñaste y lo que pensaste. No lo vayas a hacer. Y no trae la música por dentro. No. Lleven sus pensamientos a Dios, cautivos, y díganle, Cristo, ¿quieres que lo haga o no lo hago? Vamos a ver también Jeremías 17:10. Y ustedes leen los demás. Quiero que lean la Biblia en su casa. Léanla, porque así es como uno crece en el conocimiento. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué hace Dios? Escudriña la mente y prueba el corazón. Entonces, hermanos, si alguien vive feliz, yo pregunto, ¿se querrá ir de la casa? Claro que no. Es bien agradable vivir feliz, así que a gusto. Estoy feliz. Qué a gusto. Pero cuando una persona vive infeliz, nomás está pensando, a ver hasta cuándo aguanto, me está llenando el costal de problemas. Hermanos, Dios conoce, aunque tengamos una cara de felicidad, Dios no quiere eso. Vamos a la conclusión para terminar, ustedes leen los demás. El juicio de Dios será por medio de Jesucristo. O sea, no crean que nosotros vamos a llegar a decirle, Señor, soy bien bueno, soy bien buena, y mira, hice esto y eso. Bueno, vamos a ver qué dice Juan 5, 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? ¿Quién va a juzgar? Jehová Dios no. Jehová Dios, el Padre, le dio el juicio ¿a quién? Al Hijo. Entonces, alguien que no quiera creer en el Hijo, lean ese pasaje completo y se van a dar cuenta que tenemos que respetar y creer en el Hijo y obedecerlo. Y el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios dijo, se va a juzgar conforme Jesucristo. Y entonces yo tengo que conocer a Jesucristo, mucho, leerlo y decir, Jesús, ¿tú qué harías en este caso? Si encuentran a una mujer en el acto del adulterio, ¿qué hacemos? Tú dime. Y Jesús va a enseñar que el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Entonces yo no hago nada, no la juzgo, simplemente oro por ella y digo, váyase y no peque más, pida perdón, reconcíliese, rehaga su vida, haga las cosas bien ya. Y
1 Timoteo 4, 1 al 3, ¿por qué las personas no se arrepienten? Lo subrayé, porque tienen cauterizada la conciencia. Hay personas que uno está hablando el mensaje, o se lo está diciendo en una consejería. Miren, dice el dicho también, ya no le entran ni las balas. No entiende razones. Le dices una cosa y le dices otra, y cauterizado es que ya no tiene función. Cauterizar es el acto de quemar. Ahora se usa la cirugía cauterizando vasos. Hay un sangrado importante y el médico va a cauterizar porque de aquí a que, bueno, es más rápido cauterizar. Y esa vena, esa arteria deja de sangrar. Bueno, cuando son arterias generalmente sí hacen sutura enérgica. Cauterizar. Vamos a ver, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, y ahí dice, hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Jesús, hermanos, nos libra de la ira venidera. El juicio está también para ser librado a través de 1 Tesalonicenses 1:10. Si yo no quiero llegar a ese juicio y no quiero que me saquen los secretos, hermanos, yo no quiero que me saquen mis secretos. Yo quiero que me perdone, me limpie de toda mi maldad y que pueda entrar a su presencia no por mis méritos, sino por la sangre de Cristo. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y hermanos, predicar el Evangelio sin predicar la ira venidera es incompleto. Si yo solamente quiero tener a la iglesia contenta, dándoles lo que gustan, porque les gusta mucho lo que es bueno, y ahí estoy atendiéndolos para que no se quejen, y no les digo, hermano, no sea esto, hermano, haga esto. Si yo no le reprendo con la palabra, si yo mismo no me reprendo, hermanos, la ira venidera me va a alcanzar. Porque si yo no quiero hacer las cosas bien, hermanos, el juicio de Dios está sobre mí. No es por obras, pero el cristiano verdadero se muestra por sus obras. Por eso hay algo que nos dice, voy a corregirme en algunos aspectos, no queremos decir cuáles, pero es bueno considerar que el Hijo nos libra de la ira venidera. Y lo que tenemos que hacer, ir a Cristo y decirle, como dice 1 Juan 1:9, no está escrito, dice ahí, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo quiero ir a Cristo. Yo no quiero llegar y que Cristo me rechace porque lo engañé. No lo podemos engañar. Última conclusión, hoy es el tiempo de salvación. Jesús dio su vida para salvarnos de tan grande condenación. Él completó su obra en la cruz. Y ahora nosotros decidimos con sinceridad total aceptar o rechazar su salvación. ¿Qué has decidido? Él ya cumplió su tarea en la cruz y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Si alguno quiere. Es voluntad, ¿verdad? Si tienes voluntad, si tienes decisión, si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo. Carga tu cruz y sígueme cada día. Hermanos, el Evangelio se le ha ido quitando ese poder transformador, porque decimos, es que así es él, es que así es ella, es que así se portan, pues hay que aguantarlos. Y luego decimos, no juzgues. No, hermanos, no tenemos que juzgar, tenemos que orar y ayudar y buscar la forma de que la persona pueda entender que debe estar bien con Dios, no conmigo, no con personas, no con los familiares.
El juicio de Dios es imparcial, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos que podamos sentir ese temor santo, ese temor reverente para estar en tu presencia de manera sincera y honesta. Te queremos pedir perdón por aquellas cosas que nos abras al corazón y que nos pides que hagamos y que tal vez todavía no hacemos. O gracias porque ya las pudimos hacer. Pero gracias, Dios, porque tú no te fías de lo que cada quien piensa o dice o hace. Sino, Señor, tú nos conoces y tratas a cada uno de manera personal y nos guías con tu Espíritu Santo para seguir haciendo la obra que tú quieres donde nos has puesto. Gracias por los dones y talentos que nos has dado para servir y gracias porque queremos hacerlo para tu gloria solamente. Te pedimos, oh Dios, que sigas obrando en nuestra vida para que otros te conozcan y que sepan que la oportunidad de salvación es el día de ahora, porque no sabemos si el día de mañana podamos vivir. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.